Bienvenidos a un nuevo video podcast IEP Compartiendo Ciencia. Saludo con mucho gusto a la doctora Ruth Marina Mújica Sequera, con quien platicaremos sobre el uso de IA en investigación cualitativa. Conozca sobre las tendencias y algunos consejos. Quédese con nosotros. Comenzamos. Tengo el gusto de saludar a la doctora Ruth Marina Mújica Sequera, de quien me permitiré leer una breve, muy breve extracto de su amplio currículum. Ella tiene 2 ingenierías, 2 doctorados y 3 postdoctorados, uno de ellos es en IA. Una línea precisamente es ingeniería en sistemas, maestría en software y doctorado en tecnología educativa con postdoctorado en inteligencia artificial, educación e investigación. Es fundadora y dirigente del proyecto y revista Docente 2.0, así como de AGLA. Las siglas son AGLA, Digital Solutions, LLC. Su influencia ha sido reconocida por diversas instituciones internacionales y tiene varias publicaciones, libros y artículos. Su pensamiento, y al que hace realmente honor y con el que estoy totalmente de acuerdo, es: la educación debe comenzar en el hogar, continuar en la escuela y consolidarse a lo largo de la vida. Doctora, bienvenida. Qué gusto que esté con nosotros. Gracias, muchísimas gracias, apreciada Zaira, por esta amable presentación. Es un honor para mí compartir realmente estos espacios con ustedes y con toda la audiencia interesada, por supuesto, en la educación, la tecnología y la investigación. Zaira, me complace y a ustedes, señores, compartir un poco de por qué vivimos un momento histórico donde la inteligencia artificial no es solo una herramienta, sino una nueva manera de pensar, de crear y de investigar. Para mí, hablar de inteligencia artificial y de educación es hablar de humanidad, de cómo la tecnología puede amplificar nuestro pensamiento, pero nunca, jamás sustituir. Así Ok. que más que pensar en sustituciones o reemplazos, debemos hablar de alianza entre mente humana e inteligencia artificial para así expandir las fronteras del conocimiento. Muchísimas gracias, Zaira. Estoy súper emocionada de estar aquí contigo. Sí, doctora, pues yo también, porque justamente a principios del año nos unimos en un curso precisamente hablando de IA y de cómo podíamos potenciar y acortar los tiempos utilizando precisamente esta valiosa herramienta que, como usted dice, no es que nos sustituya, sino es que nos complementa y acorta precisamente esos tiempos. Ahora, hablando específicamente sobre la investigación cualitativa, creo que también es muy valioso el hecho de apoyarnos, el hacer búsquedas, a lo mejor también un poco de análisis, pero hay algo que nuestros profesores a veces nos dicen que es la curación de contenido. Sí, ¿A sí. qué se refiere, doctora, con esto de curar el contenido? Bueno, esta parte de la ingeniería, porque básicamente la curación de contenido parte de la ingeniería, es hacer filtros, este tiene una serie de fases, pero en manera resumida es crear unos filtros y estar seguro que esta información sea precisa, sea veraz, sea verificable. No, ahorita en las redes sociales podemos encontrar infinidades, mar de información, pero no toda es verdadera, Zaira. Y justamente a veces los estudiantes se quedan con la primera búsqueda, como cuando en un Ujú. principio hacíamos las búsquedas en nuestro, pues, buscador de internet. Y la primera cosa que nos salía precisamente era eso, ¿no? Ah, ya lo doy por hecho. Aquí, aunque ya ha mejorado mucho y también han utilizado pues a los humanos para mejorar precisamente en esas respuestas, aún sigue habiendo, como usted dice, esa complacencia, probablemente si se le pueda decir así, de la IA, de si yo le digo, búscame un artículo que hable de esto y de esto, lo genera, pero en esa generación pues son las famosas alucinaciones, no nos va a dar precisamente la información correcta. Correcto. Entonces, ahora, en la parte de la búsqueda, como investigador, ¿qué aspectos debería tener en cuenta o cómo debería ser mi prompt para obtener una respuesta lo más cercana posible a lo que estoy buscando? Bueno.
esto, hablar de PRON, hablar de cómo se estructura, de cómo podemos procesarlo o cómo podemos estructurarlo, realmente es complicado, no es algo que podemos adaptarlo a todas las investigaciones y eso es muy importante resaltar, pero sí, sí existen algunas instrucciones, las cuales comparto a través de todas las redes sociales, que no las tengo como escondidas para que las personas puedan acceder a ellos, al contrario, están de manera pública. Por ello, Zaira, te puedo compartir que, por supuesto, esta es una pregunta muy interesante y relevante en el proceso de investigación, pero te sigo y hago hincapié. Voy a hacerlo resumidamente porque es un poco más profundo al momento de aplicarlo en nuestras investigaciones y depende del tipo de investigación. Pero cuando hablamos de investigación cualitativa con enfoques hermenéuticos, en este caso, un caso de ejemplo, el PRON debe ser más que una instrucción, debe ser un acto interpretativo. Es decir, debe formularse con claridad epistemológica, en otras palabras, perdón, expresar desde qué marco se pregunta y qué relación busca entre los hallazgos. Un PRON hermenéutico debe contener tres elementos. Primero, el contexto teórico, es decir, mencionar el autor o paradigma interpretativo. El segundo, la intencionalidad analítica. En otras palabras, especificar si se busca una relación causal, simbólica o experimental. Y por último, pero no menos importante, la unidad de sentido. Dicho de otra manera, Zaira, precisar si el análisis se enfoca en discursos, experiencias o significados emergentes. Se me viene a la mente un ejemplo sencillo. Podríamos decir, analiza las narrativas de los docentes sobre la innovación educativa desde la comprensión hermenéutica de Gadamer, identificando las categorías axiales de diálogo, comprensión y fusión de horizonte. Así, con este prompt, la inteligencia artificial actúa como mediadora del pensamiento y no como una sustituta de la interpretación. Zaira, como te comenté, tengo infinidades de publicaciones, videos donde explico cómo es la estructura de cada prompt, cómo se caracteriza cada uno de los niveles. Esto lo pueden encontrar en mi canal de YouTube de Docente 2.0, en las redes sociales. En fin, señores, no están solos. Los estoy acompañando desde hace mucho tiempo. Muchísimas gracias, Aira. No, al contrario, doctora, porque precisamente ahorita que menciona Gadamer, él tiene una postura que es diferente, por ejemplo, a la que tal vez pudiera tener Heidegger, que también van muy relacionados, o la que pudiera tener, no sé, Maxwell, Creswell, que Sí, todos señor. del área cualitativa, pero a la hora de estar haciendo la interpretación, cada uno tiene variantes. Y Sus si yo, miradas. Sí, exacto, si yo soy novato en este asunto, yo le pregunto a la IA sin especificarle nada y pues me va a dar una revoltura. Entonces, sí hay que tener como muy marcado con qué autor me identifico, cómo es que quiero hacer la interpretación, qué es lo que estoy utilizando y no es tan sencillo. Eh, uno parece, uno pensaría que a lo mejor la parte interpretativa es, pues yo creo que quiere decir esto y no, es mucho más profundo el llegar a la verdad y sobre todo alinearse al pensamiento de algunos de estos teóricos. sí, señor. Doctora, usted es del área de ingeniería. Yo también trabajo en el área de ingeniería y no puedo dejar de hacerle esta pregunta porque siempre lo hemos comentado, a los ingenieros no les gusta la parte cualitativa. ¿Qué podría decirle usted a esos ingenieros como para que vean que realmente hay mucha riqueza en los datos que se obtienen en este modo de hacer investigación? Uy, bueno, la importancia de los estudios cualitativos es una importante pregunta, Zaira, porque esto revela el cambio de paradigma que nosotros tenemos como ingenieros, porque realmente somos muy cuadrados y debemos aprender
a salirnos de ese espacio. Zaira, en ingeniería estamos acostumbrados, como lo mencionaste, a números, algoritmos y a las métricas. Pero debemos estar conscientes que detrás de cada dato hay una historia humana. El enfoque cualitativo permite comprender los procesos mentales, sociales, culturales que explican por qué las tecnologías funcionan o fracasan en contextos reales. Mientras que lo cuantitativo se mide el rendimiento, lo cualitativo interpreta el sentido. En conjunto, ambos enfoques permiten diseñar soluciones tecnológicas más humanas, sostenibles y contextualizadas. De hecho, Zaira, una buena ingeniería en el siglo XXI no solo debe optimizar procesos, sino que también debe entender al usuario, su cultura y sus emociones. Esa es la verdadera innovación, la que surge de la comprensión profunda, no solo de los cálculos. Y justo esto ha sido mi trabajo, Zaira, por 15 años. Educar con tecnología, pero sentir con humanidad. Y creo que a veces no nos queda muy claro que a final de cuentas todo lo que estamos haciendo es para el beneficio del hombre, para su servicio. Así que tomar en cuenta precisamente esas emociones, esos sentimientos, toda la historia que hay detrás de alguna acción, pues es precisamente lo que a veces hace pequeños cambios y razones por las cuales no podemos como generalizar, sino que es todo muy contextualizado y nos ayuda a entender mejor todos estos procesos. Sí, señor. Doctora, ¿qué consejo les daría a aquellos que comienzan con la parte de investigación y que quisieran tal vez empezar a hacer algún estudio cualitativo? ¿Cómo empiezo? Bueno, ¿qué consejo les daría? Les daría ante todo que mantengan viva la curiosidad reflexiva. La investigación cualitativa no se trata de respuestas rápidas, señores, sino de comprender la complejidad de lo humano. La inteligencia artificial puede ser su mejor aliada si se usa con propósito para organizar datos, comparar discursos, sintetizar teoría o generar preguntas emergentes. Pero nunca, señores, olviden que el análisis profundo, la empatía, la interpretación contextual sigue siendo tareas exclusivamente humanas. Les aconsejo formarse en ética de la investigación, en la construcción de prompt, en el análisis crítico de resultados, porque el investigador del futuro no será quien logre acumular más información, sino quien logre dialogar mejor con las máquinas sin perder la esencia humana. Gracias, Zaire. No, gracias a usted, doctora. Y ha tocado un punto importante que antes de llegar a la parte final quisiera retomar, que es la parte ética. Mm, Yo tengo estudiantes que en este momento les pido una actividad, una tarea, incluso una reflexión, y usan la guía. Para todo es la guía, a ver qué es lo que me da. Desde mi punto de vista, no me molesta si lo usan como una guía, pero no como, como dice usted, un sustituto. O sea, nunca lo vamos a poder sustituir. No es copiar y pegar, como generalmente se decía en el pasado, Sí, señor. sino que a lo mejor ahorita no tengo la idea, bueno, esto me ayuda. Pero es más común que tengamos menos pensamiento crítico y sobre todo que estemos utilizando la IA para que nos resuelva las cosas. Como docente que ha tenido a muchos estudiantes que a veces cometemos esos errores de no curar bien la información, de no utilizar la guía adecuadamente, de fallar en estos aspectos éticos, ¿cómo considera que deberíamos, como docentes, poner el ejemplo para que nuestros estudiantes la usen adecuadamente? Bueno, Zaira, a nivel internacional se me ha sido como un poco engorroso de educar a los propios docentes porque partimos desde una tecnofobia, ¿ok? De porque no nacimos en una era de tecnológica, no sé manejar la tecnología, las brechas digitales, pero realmente
lo importante, los cambios comienzan en nosotros, Zaira. Es difícil de que nosotros cambiemos la mentalidad de otras personas si nosotros mismos no podemos cambiar la nuestra. Entonces, desde esa mirada le podría decir a todos ustedes que nos escuchan que el cambio comienza por nosotros. Así que realmente lo importante por supuesto, en las investigaciones y en este momento que estamos hablando de investigación cualitativa, es tratar de sentir aquel afecto, aquella respuesta, tratar de entrar y vibrar con esas palabras, ese sentimiento, esa emoción con que nos hablan nuestros autores, los autores de la investigación en este caso. ¿Ok? Por ejemplo, en la parte de la curación de contenidos, Zaira, te quería comentar aquí rapidito para que no se me escape Ujú. algo muy importante y que, por supuesto, les sirve a todos los investigadores y a los docentes, en este caso que estamos hablando, y es que en la fase inicial podemos facilitar la exploración a través de la inteligencia artificial, el mapeo de tendencias, la detección de vacíos epistemológicos mediante los algoritmos de minería de texto, análisis semántico, y una de las herramientas más importantes, de las muchas que podemos observar o tener a la mano, es Research Rabbit, ¿ok? En la fase metodológica, los modelos de lenguaje que permiten generar estructuras de instrumentos que proponen los marcos teóricos relacionales y hasta simular escenarios hipotéticos. Un ejemplo, el lenguaje de ChatGPT, que pueden generar ítems validados semánticamente. Y durante las fases de análisis, la inteligencia artificial puede apoyar la codificación automática de datos, el reconocimiento de patrones, la recolección entre variables y hallazgos, tanto en estudios cualitativos como cuantitativos. Y en esto tenemos el apoyo de Atlas T Cloud AI. Y en la fase de difusión científica, su rol, es decir, el rol de la inteligencia artificial, es importante para optimizar la redacción académica, verificar las normas, crear resúmenes bilingües y democratizar el conocimiento. Y eso tenemos un software que es Space. Pero, Zaira, lo más importante de todo esto que te acabo de mencionar es entender que la inteligencia artificial no sustituye al investigador. Vuelvo a hacer énfasis en esto. Esto amplifica el pensamiento, le permite concentrarse en lo principal. ¿Qué es lo principal? Interpretar con sentido crítico y ético. Muchísimas gracias. Sí, doctora, y además, como usted dice, no nos libramos de leer. O sea, no es que la guía nos vaya a resolver todo, sino que le vamos a sacar más provecho entre más empapados estemos de lo que estamos hablando, Sí, señor. ¿verdad? Hay que olvidarse de eso, Zaira, de que la inteligencia artificial nos da todo. Ujú, ujú. ¿Por qué? Te coloco un ejemplo rapidito, sé que no tenemos Sí, mucho no, tiempo, está bien, está bien. pero es súper interesante. Eh, en un diplomado que estuve dictando, envié una actividad y era crear un ensayo al docente a quien le estaba impartiendo el diplomado. El docente, como práctica, se lo envía a su estudiante, realiza un ensayo. La docente sube la actividad en el diplomado que está cursando. Resulta ser que el ensayo fue adecuado a plantas como se lo sugirió la docente estudiante. Resulta ser que sí, que el estudiante de la estudiante docente envía el resumen, lo envía de planta, pero no planta industrial, planta de árbol. ¿Cuál es la sorpresa? Que ella tampoco lo lee y lo sube a la plataforma. Entonces, allí, como docente que dirijo el diplomado, le digo, estos son los errores que hay que evitar. ¿Ok? Señores, debemos leer, dar las instrucciones precisas porque esto hay que evitarlo en el futuro. Los estudiantes debemos educarlos para el futuro. El futuro comenzó con la pandemia.
Así es. Estamos muy encaminados, sí, pero debemos estar nosotros pulidos, entrenados para poder educar a los estudiantes del futuro. Así es, Gracias, doctora. Sai. Al contrario, pues con esto llegamos al final de este video podcast, donde conocimos varias herramientas que nos mencionó la doctora para que podamos utilizarlas en el análisis, en la búsqueda y que le saquemos un verdadero provecho a la inteligencia artificial aplicado a la investigación cualitativa. Doctora, ¿algunas palabras finales que desea agregar? Uy, que fue muy corto, pero este espacio fue súper enriquecedor. Creo que hablar de inteligencia artificial y educación es hablar del futuro, pero también del presente que estamos construyendo juntos, Zaira. Invito a todos los investigadores, docentes y estudiantes a perder el miedo a la tecnología, a formarse en ese uso responsable y a entender que la inteligencia artificial no es una amenaza, sino una oportunidad para pensar más allá del código, como lo hice publicable en mi libro. Sigamos apostando por una educación digital, emocional y ética, donde el conocimiento no solo se acumule, sino que se transforme en las vidas. Gracias nuevamente, Zaira, por esta valiosa invitación. Un abrazo afectuoso a toda la comunidad académica que nos sigue. Gracias. Pues, muchas gracias a usted, doctora. Le agradezco profundamente que nos haya brindado un espacio en su tiempo. Sé que tiene una agenda ocupada. Y también agradezco al público que en este caso nos escucha por compartir y por dejarnos entrar y conocer un poquito más sobre cómo aplicar la inteligencia artificial en la investigación cualitativa. A nombre del Comité Iberoamericano de Ética y Bioética, les doy las gracias y los invito a que nos visiten nuestra página web y también en Docentes 2.0 para que conozca toda la información que tiene ahí la doctora Ruth. Y por favor, escríbanos, búsquenos en las redes sociales como CIEP.academic y nos vemos en un siguiente video podcast. Muchísimas gracias. Lindo día, doctora. Un fuerte abrazo. Igual para todos. Hasta luego. Gracias.